Chicos, Buen día, profe. buen día, profe. Esperen un segundo. Bueno, váyame contando un poco cómo están para el parcial, si todavía me imagino que todavía, yo sé que falta una semana, entonces, bueno, seguramente hay cosas que las van a dejar para estos días, pero eh, vamos a aprovechar este tiempo, por lo menos que tenemos ahora, para ver si tienen algo, alguna duda, si algún ejercicio, algo que no que no hayan podido resolver. ¿Cómo están con eso? Hola, profe, ¿cómo le va? Bien. Yo tengo una consulta Sí, en lo que vimos en la última clase, sí, en los ejercicios que dio usted, sí, bueno. principalmente en el 19 y en el 20. No sé por qué en el resultado que aparece en el PDF solamente aparece el seno y no aparece tampoco también el coseno. A ver, Sí, vamos a sí, sí, verlo. en el 20 puede ser. En el 20 de la guía, ¿no es cierto? Sí, sí, el PDF que subió como para hacer ejercicios que había varios. Bien, a ver, vamos a ver, a ver, segundo orden. Vamos a ver el 20, a ver si tengo lo mismo, porque a lo mejor esas guías a veces tienen algunos errores que voy tratando de corregirlos, pero por ahí se me pasan. Espera que primero voy a ver si está bien. 20. Era de segundo orden. Teníamos, eh, a ver si por lo menos es la misma, tengo lo mismo, x más el 2x menos seno de 2x. Yo ahí les voy a compartir. Espérenme un segundo. Sí, a mí los, A los ver, términos A, E y C me dan iguales, pero después como que el B y el D no los cuenta. a ver. Ah, F, G Nosotros, sería en este caso. sí, no importa, o sea, vos el nombre le puedes poner el que quieras, ¿no es cierto? O sea, si total vos lo que después vas a hacer es buscar el valor de la variable o de ese coeficiente, digamos. No importa el nombre que tenga. Yo acá le puse FG, pero vos le podrías haber puesto el que vos quieras. Lo principal es que este planteo sea el mismo, ¿sí? Porque nosotros acá tenemos un polinomio de primer grado, tenemos una exponencial y tenemos un seno. Entonces, esto corresponde a x más b, corresponde a un polinomio de primer grado. Después tengo otra coeficiente que yo acá le puse d, le podría haber puesto c, le podría haber puesto cualquier letra, corresponde con la exponencial. Y después como tengo el seno de 2x, entonces tenemos que tener en cuenta una coeficiente, suponete que vos le has puesto, no sé, e coseno de 2x más f seno de 2x. Este planteo tiene que ser exactamente el mismo. Después, obviamente, el nombre que vos le hayas puesto al coeficiente no importa, porque lo que nosotros hacemos después es tratar de buscarle el valor a eso. Primero, ese planteo, ¿ustedes lo han hecho igual? Yo lo hice mal entonces porque puse menos F por coseno de 2x más No, G por claro, seno de... claro. Vos fíjate que ese menos te está diciendo que vos ahí tenés una constante, a ver si los voy a escribir acá, para que no tengan en cuenta, o sea, después ese signo va a estar, después lo van a tener en cuenta, digamos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablábamos, cuando yo les presenté las funciones, teníamos, por ejemplo, que la función podía ser a seno de, no sé, cx. Eso se refiere, vos acá tenés un coeficiente y sin importar cuál sea ese coeficiente, vos siempre vas a plantear a seno de cx más b coseno de cx. Y este a, en este caso, es menos 1, pero ese menos 1 después
lo vas a tener en cuenta cuando hagas la igualación acá. Entonces, todas esas constantes que te quedan ahí, menos 4G, menos 9G, van a tener que ser igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, no es que vos lo tenés que tener en cuenta ese signo acá, sino que después lo vas a tener en cuenta cuando hagas la igualación. Pero si vos ahí tenés un seno, fíjate, ponele, si hubiéramos tenido acá, si esto hubiese sido menos 5d a la 2x, acá hubiésemos planteado exactamente lo mismo, d por e a la 2x. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Ese signo forma parte de la constante que tenemos delante, o sea, que forma parte de esa f de x, de esa función. ¿Está? Entonces, bueno, ahí habrá sido el error entonces, en el planteo. sí, después ¿Estamos? lo voy a Sí, 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 sí. después revisa. ¿Y cuál otro me habías dicho? Y el 19, El 19, a ver. Vamos a ver. ¿El 19 también había un problema con la respuesta? sí, también. A ver, vamos a empezar siempre con el planteo. Si acá tenemos una exponencial por un seno, entonces lo que nosotros tenemos que plantear es la exponencial por a seno de x, en este caso porque el ángulo también solamente es x, más b coseno de x. ¿Eso está igual? Sí, Bien. Entonces, vamos con otra parte. La primera parte, la ecuación característica, las raíces son 0 y 2. ¿Eso también está igual? sí, también. Bien, entonces esto es lo que nos va a quedar de la homogénea auxiliar. C1 más C2 por E a la 2x. Ah, profe, ahora le aprovecho para preguntarle Sí, ahora, sí, sí. ¿cuál le ponemos a cada constante? ¿Es lo mismo? ¿En el Es parcial va a ser exactamente lo mismo. diferente? Es exactamente lo Ah, mismo. buenísimo. No pasa nada. Em, Profe, bien, ¿sí? disculpe, yo tuve problema exactamente en el mismo ejercicio y lo Ajá. terminé haciendo. Resulta que en realidad cuando hice el mismo planteo y todo, y en realidad cuando voy a hacer, a mí particularmente, no sé cómo habrá sido a él, pero a mí particularmente me daba como que A tenía un valor, pero en realidad A no tiene un valor. Porque, Ujú. por ejemplo, a mí me había quedado multiplicado ese ahí abajo en donde dice introducimos estos en la D, En la ecuación diferencial. Ujú. claro, a mí me había quedado el 2, o sea, me había quedado 2b seno de x, por ejemplo, y yo había puesto como que era 2b seno de x más 2b seno de x, pero en realidad o sea, era con un menos. Y ahí se me anuló, Se anuló. se me anuló A, digamos. O Bueno, sea, vamos a revisar eso. Capaz que se haya anulado algo, posiblemente. Esto, digamos, si está bien el planteo. Después derivan. Una vez que derivan, fíjense que yo lo que hice acá, siempre sacar este e a la x como factor común, porque después sé que lo voy a terminar simplificando. Cuando ponga todo en la ecuación diferencial, lo iba a simplificar. No es necesario que ustedes lo hagan, van a ver que se van a dar cuenta solos. Pero bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo sería? La derivada primera. Derivamos el primer factor y el segundo sin derivar. Ahora dejamos el primero sin derivar y la derivada del segundo factor, que nos va a quedar a coseno de x menos b seno de x. Eso si está bien, seguimos al otro. Volvemos a derivar, revisen esta derivada, a ver si la tienen igual. Revisen eso. Esta es la primera derivada, esta es la segunda derivada. Fíjense si eso por lo menos lo tienen igual, o por lo menos cuando esta parte que es introducir esas derivadas en la ecuación diferencial. Si esta parte la tienen igual, entonces puede que haya un problema ahí, como decía la compañera, con algún signo. Profe, ahí me Sí. fijé, yo estaba usando la tabla que había dado el profe el teórico, también para hacer lo que son bueno, la, I, la IP sería, Ujú. eh, y tengo como que A, cuando tenemos el seno, sería A coseno de X más B seno de X. ¿Es lo mismo? Acá, que tengan otra Sí. letra, y sí es lo No, 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 mismo, no, 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 A coseno de X en vez de seno. y es lo mismo que esto.
vos estás escribiendo, vos lo hubieses puesto así, me decís cuando planteás, e a la Sí, sí, X por A coseno de X más B seno de X, ¿no es cierto? Eso es lo que me estás diciendo. Más, claro. acá, perdón. Es lo mismo, es Y las exactamente lo A no mismo. las A y la B no terminan. Obviamente esta A ahora va a ser el valor de B que yo encontré acá y este va a tener que ser igual al valor de A que yo encontré acá. ¿Se Claro, y entiende? en el resultado va a ser, se verá Va a ser planteado. exactamente lo mismo. Vos, no importa qué nombre, es lo mismo que vos acá le hayas puesto otro número, le hayas puesto C y a este D. Vos cuando empieces a resolver, lo que vas a encontrar es C y D. Y al final de todo, por más que yo haya puesto acá una letra A y B y vos hayas puesto C, D, o las hayas puesto al revés, el resultado tiene que ser el mismo al que lleguemos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, me dio por aire si en el resultado iban a quedar No, al no, no, revés, pero no. El eso. resultado tiene que quedar exactamente igual, porque vos ese coeficiente lo estás vinculando a esa función. Por ejemplo, vos acá pusiste A coseno. Ok, cuando vos resuelvas todo, tu A va a ser el mismo valor de B que yo encontré, porque yo acá tengo a B vinculado al coseno. O sea, el resultado al que tenemos que llegar es el mismo. Claro, el tema es que vos ahora lo que te está confundiendo es saber si hiciste exactamente bien, digamos, la Toda la derivación y derivada. todo. Te Claro. entiendo, te entiendo. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué podemos hacer podríamos hacerlo de esa forma, a lo mejor, cambiarle las variables, los nombres para, a ver, No, vamos a profe, si hacer. no, yo la estoy viendo ahí, voy viendo cómo lo va haciendo y en qué me confundí. Bueno, bueno. El tema es, primero, que esté bien derivado. Eso es muy importante. Si ustedes derivaron, por lo menos revisen eso, que hayan derivado bien. Acá, obviamente, esta primera parte va a quedar exactamente igual. La derivada del primero e a la x, la del segundo sin derivar, más el primero sin derivar e a la x y la derivada del segundo. En este caso yo tengo, si tengo a seno, voy a tener ahora a coseno de x. En este término tengo b coseno de x, ahora voy a tener menos b seno de x. En tu caso, obviamente, tenés que corroborar que hayas derivado bien eso. La segunda derivada, o sea, tengo que derivar nuevamente todo este término, que es exactamente el mismo a este, o sea que nos va a quedar lo mismo que la derivada primera. Estos dos términos corresponden a la derivada primera. Y después tengo que derivar este segundo término. Vamos a tener otra vez la derivada del primero, el segundo sin derivar, más la derivada, el primero sin derivar y la derivada del segundo. La derivada acá, ¿cómo nos quedaría? Menos a seno de x, y en este factor nos quedaría menos b coseno de x. Normalmente lo que siempre les sirve acá es, por ejemplo, en este caso fíjense que había factores términos que eran iguales, o semejantes, perdón. Entonces nos conviene sumarlos. Si yo acá teníamos coseno, 2b seno, ¿por qué está esto así? A seno, no están iguales. Acá hay un error. Debe ser por eso que no nos daban lo mismo. En realidad, profe, no, A ver. porque mire, A seno menos A seno se simplifican, A coseno más A coseno se Ah, suman. perdón, acá está sumando, no es un igual. Sí, 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 está bien. Tengo el aceno con el menos aceno que se van a simplificar. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Acá tengo un más, no tengo un igual. Sí, sí, sí. Tendría que haberlo puesto acá al lado. No sé por qué está ahí abajo, para no confundir. Está bien. La derivada segunda entonces nos quedaría de esta forma. ¿Está? Y lo único que después nos queda es llevarlo a la ecuación diferencial. La ecuación diferencial teníamos la derivada segunda menos 2 derivada primera. Esta era la derivada segunda. Menos 2 por la derivada primera y tiene que ser igual a e a la x. Fíjense que este e a la x y este e a la x se repiten los dos términos, con lo cual yo lo podría simplificar a eso con este e a la x que tengo de este lado para poder achicar un poco. Y también podemos sumar los términos que son semejantes. Acá tenemos 2a coseno, acá tengo 1, así que podemos tener 2a, vamos a tener ahora 3a coseno,
No, con el menos 2 se van a simplificar acá también. No sé por qué está hecho esta distributiva tan horrible, pero bueno. Acá se va a simplificar. 2a menos 2a se nos simplifican. Acá tengo menos 2b seno y acá tengo menos 2 por menos b, o sea que vamos a tener 2b positivo. También se nos van a simplificar. Y solamente nos va a quedar menos 2a seno, o sea, este término y este. Menos 2a seno de x, menos 2b coseno de x, y todo eso va a tener que ser igual al seno. Supongamos que todo esto ya lo podríamos haber simplificado. Entonces, si tengo 2a seno de x menos 2a menos 2b, ese menos 2a va a ser igual a 1. Despejo a y a va a ser igual a menos 1/2. Y el menos 2b que nos queda tiene que ser igual a 0, porque yo de este lado no tengo un coseno. Entonces, b va a ser 0 y a va a ser menos 1/2. Obviamente, en el caso de, ¿quién era que lo había planteado al revés? Acá Claro, teníamos sería a menos ese. 1/2, b es 0. Entonces, en tu caso, vos acá tenías b y a, ¿así lo tenías? Sí, B seno, bueno, pero en realidad tu b es menos 1/2 y tu a tiene que ser 0. claro, ¿Está? sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, capaz que no sé si habrá algún problema con algún signo ahí, tal vez, que te hayas confundido. Si quieren lo podemos hacer No, paso profe, a ya lo paso voy a hacer bien. más. Después de la clase lo voy a hacer bien. Si no, O cualquier sea, cosa, mira, lo que podemos hacer, si vos ves, lo haces y seguís sin encontrar el error, le sacás una foto y me lo mandás al mail y yo te lo reviso. ¿Está? bueno, Bueno. Em, bien, alguna otra cosa? Profe, Sí, ¿podríamos ver el ejercicio 24 de, de este, de las, no, no, de las de primer orden? a verlo. Eh, ¿Por qué no pongo acá? ¿24? Que era más o menos por, ¿quiénes era? ¿Exactas o Bernoulli? No sé, porque yo los tengo separados por... Exacto, profe, Ah, bien. exactos. 24, a verlo. Vamos a ver. ¿Cómo lo tengo hecho este? Por... ¿Cuál es? El primer orden, acá. Esperen que tengo que compartir. En ese me pasó que las derivadas me daban distintas, por eso no, A ver, ¿por qué será? no sé en qué le habré errado. Vamos a ver. Todo esto obviamente es P. Vamos a separarlo, vamos a tenerlo bien ahí. Espérenme que lo anoto acá. Todo esto, ay, que acá justo con el Word no me va a dejar escribir porque me toma esto es P y esto es Q. Entonces tengo la derivada de P con respecto a I. O sea que voy a tener que derivar este término, porque cuando derivo el primero con respecto a I va a ser 0. Entonces voy con este. Como yo tengo, esa I está ahí en el denominador, entonces eso nos va a quedar obviamente la derivada del denominador, que va a ser menos 3, y el denominador al cuadrado. Si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos 1 sobre u, es la derivada de u sobre u cuadrado. Entonces, tenemos menos 3 por x menos 3y al cuadrado. Ese está. Ahora con q tenemos que derivar con respecto a x. Y acá tendríamos, también tenemos en el denominador a la x. A ver, la derivada. ¿Por qué tengo ese menos 3 ahí?
Ah, claro. La deriva, vamos a hacerlo como si fuera u sobre b para que sea más fácil. Menos 3. Esto va a ser 0. La derivada, sin derivar, menos la derivada, menos 3 por 1, ahí quedaría positivo. Esto todo se anula. 3 y cuadrado, más 3. Ahí queda positivo. ¿También te quedaba positivo? Sí, profe, ese me quedaba positivo. Qué raro. Lo que puede haber pasado tal vez acá es que esté mal el signo. Ahí. Y Que tal el, vez, o sea, que y tal el vez acá menos, sea o un sea más. que, porque Puede que a ese lo menos mejor. que lo precede no influye, digamos. ¿Cómo? Ese menos que lo precede no influye. Por eso digo que tal vez en el ejercicio tal vez no es una exacta, pero digo, a lo mejor cuando yo lo copié en la guía, ahora lo que no entiendo es por qué lo hice acá, que capaz que cuando lo copié era un más ahí. Porque si eso fuera un positivo, entonces ahí sí, acá esto quedaría positivo y nos quedaría menos 3, nos quedaría igual, ¿se entiende? Ah, claro, sí, sí, Puede que sí. yo haya tenido ese error en la guía, que a lo mejor esto sea un más, no un menos. A ver, ¿cómo está en la guía? No, en la guía está con menos. Está con menos también, sí, Sí, entonces sí, puede sí. ser que, a ver. Oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Puede ser entonces que tenga ese error en la guía. Pero espérenme un segundo, quiero ver si esa guía es la corregida. Dobles, primer orden. 24 era. Sí, pero Puede ser. Puede ser que ahí en lugar del menos sea. Sí, tendría que buscar la otra, porque yo hay algunas guías que las fui modificando. Tendría que buscar las viejas, viejas, viejas. Y a lo mejor justo esa la copié como la tenía en el Word, por lo que veo por cómo es la letra. Entonces capaz que yo ya en el Word la había copiado mal. La hice a lo mejor teniendo en cuenta que es un signo positivo. Lo que sí podríamos ver si fuera negativo ahí tendríamos que ver a ver qué tipo de ecuación diferencial es. Pero posiblemente el error sea que acá un más. Es la única forma de que nos queden los dos iguales, ¿no? Obviamente espero que en el examen no les debería pasar esto, ¿no? Esto es un error que capaz cuando yo lo copié en la guía lo haya copiado mal. Porque la idea es que que resuelvan una ecuación diferencial exacta, ¿no? Y para eso, este signo tendría que ser otro. Pruébenlo cambiándole el signo ahí y resuélvanlo de esa forma. ahí va, profe. Genial. Bueno, ahora lo Lo voy a voy a probar. dejar anotado a eso. Era el ejercicio 24. Primer orden. Ahí está. Profe, Sí, y uno más con sí. esto. Ay, espere. El 33, que es de Bernoulli. Bernoulli, a ver, vamos a verlo. Primer orden. ¿Dónde los tengo? Acá. Los cambié de lugar. Bueno, vamos a ver. Ya en un segundo voy a mirar lo de los chats, lo del chat, que no lo vi todavía. Ya veo. A ver qué tenemos acá. Bien, es Bernoulli, si nosotros este x cuadrado lo llevamos al otro lado, podemos ir simplificando.
y digamos que esta sería la forma en la que nosotros podemos expresar esa ecuación diferencial y podemos identificar que Bernoulli teníamos P de X por I igual a Q de X por I a la N. Está. En este caso tenemos que N es menos 1, voy a borrar eso, así se ve. N es menos 1, ¿se acuerdan que teníamos que multiplicar por esta expresión de los dos, en los dos miembros de la ecuación diferencial? En este caso nos queda 2i, ustedes por ahí, si lo van teniendo igual, o me van diciendo, o si no me van parando si hay algo que hay que no tengan igual. Sí, hasta ahora voy igual. Bien, entonces, cuando multipliquemos por ese 2i nos va a quedar esta expresión, 2i por la derivada de i, menos 2x, acá tendría menos 2 sobre x, perdón, por i cuadrado, menos 2 sobre x cubo. Después planteábamos que z tenía que ser igual a i a la 1 menos n, o sea que z es i cuadrado. La derivada de z entonces va a ser 2i por la derivada de i. Cuando nosotros venimos acá, 2i por la derivada de i es la derivada de z. Acá tenemos menos 2x sobre z. A ver si está acá abajo. Sí. Igual a 2 sobre x cubo. Teníamos ahí, ¿no? 2x cubo. Y después lo que teníamos que hacer era, podíamos plantear directamente, o sea, resolverlo como resolver una lineal y que era igual a u por b, o podíamos usar, esto lo voy a poner un poquito más grande, a ver. Podíamos usar la solución implícita directamente, no sé de qué forma por ahí lo hiciste vos, si lo hiciste con todos los pasos, o si resolviste directamente de esta forma. O sea, el resultado que vamos a tener que llegar va a ser el mismo, pero por ahí a veces hay alguna cosa ahí en el medio. Si lo hiciste con todos los pasos, digo, ¿no? Sí, profe, le hice con todos los pasos, pero igualmente. Ajá. Bueno, podemos ir haciéndolo también. Ahora reviso este y de última hacemos con todos los pasos. Bien, acá tendríamos menos P, o sea que nos va a quedar positivo, 2 sobre X. Acá también vamos a tener Q, que es 2 sobre X cubo. Esto nos va a quedar menos 2 a la X, está bien. Esto es P y esto es Q. E elevado al 2 logaritmo de X. ¿Se acuerdan que esto es lo mismo que tener E elevado al logaritmo de X cuadrado? Y habíamos visto, ¿se acuerdan? Que esto era igual a X cuadrado. Eso lo habíamos visto en una firmina. Acá va a suceder lo mismo. Vamos a tener E elevado al logaritmo de X a la menos 2. Por lo tanto, eso nos quedaría X a la menos 2, que es lo mismo que tener 1 sobre X cuadrado. Entonces acá tengo 2 sobre X a la quinta. Entonces tengo que derivar ese 2 sobre X a la quinta. Me va a quedar menos 1/2 de X cuarta. Y Z que era Y cuadrado. Por ahí podríamos ver cómo hacerlo con todos los... con I que es igual a U por B. Espérenme que me anoto la ecuación diferencial. Menos 2 sobre XZ igual a sobre X cubo. Profe, ¿me podría Sí. mostrar un poquito más arriba igual? Que quiero Sí, ver a ver. una cosa de capas, ahí Sí. me equivoco yo. Bien. Esta parte, esta es la ecuación diferencial, digamos, una vez que nosotros despejamos ese X cuadrado, así nos tiene que quedar. Después, Claro. tenés que multiplicar por esta expresión, que esa expresión es 2i. Sí, profe, pero ¿por qué me quedó, por ejemplo, y' menos 1 sobre x? Es como que despejamos y primero antes de pasarlo. Este X cuadrado, primero Sí. lo vas a pasar para el otro lado de la ecuación, ¿sí? Primero despejás esta I'. Entonces, cuando vos la pasás para este lado, acá te va a quedar X por I sobre X cuadrado, o sea que las X se van a simplificar y te queda I sobre X, este término. Sí. Y este otro término te va a quedar 1 sobre X cubo por I. ¿Sí? Sí. Como acá tenemos este en el denominador, esto sería lo mismo que I a la menos 1. Sí. Entonces, ese es el término que nos va a quedar en el segundo miembro. Y este término lo paso al otro lado, nos va a quedar menos I sobre X. Claro. Y de este lado nos queda el otro o sea, para Sí. poder lograr la forma
Sí, 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 está de... bien, profe. Ya ahí me confundí yo. Ahí está. De la entrada Sí, entonces estaba el sí, sí, problema. sí, de entrada, de entrada, de Ah, entrada. bien, O sea, bien, llegué al 2i, digamos, pero hice mal el pasaje, digamos. Así que está ya bien, está. Gracias. está bien. Bueno, alguien, claro, en el chat decían que las derivadas eran distintas, me imagino que era del ejercicio que vimos antes, sí, dan distintas, claramente no era total o exacta. Y por las dudas no verificaron ustedes a ver si podía ser algún otro tipo, esa con ese cambio ahí en el signo. Bueno, em, así que bueno, ese lo tengo que corregir. 24, el primer orden. Bien. ¿Qué más? Algo de las que, algún ejercicio de los que tienen resuelto, de los ejercicios complementarios, que por ahí los complementarios son un poco más potentes. Esperen. Primer orden, acá que estamos, primer orden, sí. A ver, ¿qué sería el primer orden? Son exactas 26. De totales o exactas serían. Bien. De este, primero, si verificamos cumple con el formato de una ecuación diferencial total o exacta, tenemos acá P de xy diferencial de x más Q de xy diferencial de y igual a 0. Entonces lo primero que hacemos es verificar, se verifica así. Después tenemos que derivar. Derivamos P, o sea, todo este factor con respecto a y derivamos todo este factor con respecto a x. Las derivadas tienen que ser iguales. Y después teníamos el diferencial, como esto nosotros decíamos que tenía que ser igual al diferencial de u que es una función de xy. Entonces tenemos que, por igualación obviamente, todo esto que es p va a ser igual a la derivada de u con respecto a x y todo esto que es q va a ser igual a la derivada de u con respecto a y. Y podíamos comenzar con cualquiera de estas dos a resolver. Por ejemplo, en este caso, podemos empezar con esto. Si nosotros este diferencial de x lo llevamos del otro lado, tenemos que derivar toda esta expresión con respecto a x. Cuando este primer factor integramos con respecto a x, porque esto tendría que ser x y acá tendría que ser 3. ¿Qué es esto? ¿Qué? Esto está mal. 3x cubo por y. ¿Ustedes este lo hicieron al 26? ¿Alguien más lo hizo? A mí no me salió, pero Que igual esto está mal integrado. Esto está mal. Porque esto tiene que ser u. Profe, yo estoy intentando entender bien lo que hice, pero yo lo hice y me salió. Ajá, bien. Entonces, Y me estoy fijando. acá tendría que ser x y cuadrado más 4. Y acá con la derivada de y va a ser menos x cubo sobre 3y más phi de y.
Ahora, ¿con qué? Esto ahora lo tengo que derivar. O sea, acá ya estaba mal integrado. Vamos siguiendo. Por ahí, si vos lo hiciste y te dio, fíjate que lo estemos haciendo bien ahora. Lo voy a ir haciendo en el Word. Profe, ahí no se cancelaría el 3, el segundo término. Por eso ya se canceló. Menos 3. Ah, este 3, claro. Saqué el de arriba y no saqué el de abajo. Exactamente. Espérenme que voy a borrar y lo voy a ir haciendo directamente acá. Acá tengo U va a ser igual a X. Vamos a ponerle todo esto. Y acá tengo menos. Y a ver si tengo X cubo. Así más fácil. X cubo sobre Y. Más el phi de Y. Así Sí, borro hasta ahí esto lo y ya tengo está. igual, profe. Hasta ahí está igual. Sí. Bueno. Después, ¿qué sigue? Obviamente tengo que derivar esto con respecto a Y. O sea que cuando yo derivo esto con respecto a Y, vamos a borrar esto. Vamos a tener X, vamos a ponerlo así, 1/2, es más fácil. Todo esto a la menos 1/2, o sea que nos va a quedar toda esa raíz abajo. Por 2i, vamos a ponerlo así, menos 1 sobre 2, más rápido, por 2i. Después tengo, eso nos va a quedar positivo, más, eso sería x cubo y esto al cuadrado, y cuadrado. Este 2 y este 2 lo voy a poner acá. Esto nos va a quedar entonces, este 2 con este 2 se nos va a simplificar y acá nos va a quedar x por y sobre esa raíz más todo lo demás. Y esto lo tengo que igualar con... ¿Esta ahí está bien? ¿Estaba igual? ¿Vamos bien? Sí, profe, yo hasta ahí lo tengo igual. Bien. Y ahora tenemos que igualar con la derivada de u con respecto a y, o sea, con q. Todo esto es q. Entonces lo igualamos. A ver qué tengo acá. Todo esto es q y lo tengo que igualar con todo esto. Nada que ver. Ahí está. Entonces, este término se va a simplificar con este término se va a simplificar con este, y nos va a quedar entonces que phi de i va a ser, todo se va a simplificar, nos va a quedar igual a 0. Entonces, ¿qué? Esto tiene que ser 0. Entonces 0. Phi de i es 0. Cuando yo separo esto, esto no va a quedar 0, diferencial de i, phi va a ser igual a 0. ¿No es cierto? ¿También les quedó lo mismo? Sí, profe, igual. Me quedo que la derivada de phi de i y de phi de i, los dos igual a 0. Ujú. Entonces, bueno, esto lo voy a después a modificar. Si phi de i es igual a 0, entonces acá tenemos todo lo que era u. Creo que ya lo había puesto. Entonces, como esto era igual a una constante, bueno, igual, no sé cómo, llegué igual a la misma solución. No sé cómo, pero había llegado a exactamente a la misma solución con todo ese desastre que había arriba. Bien. ¿Está igual esto? Esto también hay que sacarlo. Sí, profe. Ahí me Bien. igual. Y en la cosa que decía en la guía, ¿estaba esto? Esta solución, me imagino. Sí, profe, está esa solución. Claro, y si lo hacemos con todos
los pasos, con la solución general explícita que está hecho acá abajo, obviamente llegamos a lo mismo. No sé, la verdad que no sé por qué estaba todo esto tan mal acá arriba, pero bueno, esa es la solución. Los que no lo habían logrado hacer, ¿lo entendieron? Sí, profe. En realidad, phi es una constante, ahora que lo pienso. Porque, ¿qué quiere decir? Si la derivada es 0, entonces quiere decir que phi era una constante. Acá también va una constante. Por ejemplo, si yo tengo i igual a 5, la derivada de i es 0. ¿Sí? La derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada, si la derivada es 0, quiere decir que phi era una constante. Eso también. Así que acá tendríamos u, que es igual a x por la raíz cuadrada, que tiene todo lo que habíamos encontrado en este punto, y phi de i, que es igual a una constante, o sea, le ponemos más c, y acá, bueno, normalmente le estábamos poniendo C1, creo, a esta constante, pero es lo mismo en realidad. Después, como sabemos que u es una constante, lo unimos todo eso, absorbemos todo en una única constante y tenemos que C, bueno, tenemos la solución general. Y después el otro que me habían preguntado era el 27. Este era el 26. A ver, vamos a ver si no tenemos otro desastre acá. Bien, vayan por ahí los que ya lo hicieron, vayan controlando, a ver si lo tenemos igual. Todo esto que es P, la derivada de P, entonces, la derivada de P con respecto a I, acá nos va a quedar, si yo tengo menos, imagínense que tenemos un menos 1 sobre I, o sea que nos va a quedar 1 sobre I cuadrado, o sea, positivo. Entonces esta va a ser la derivada. Todo esto es constante. O sea, lo único que yo tengo que derivar es 1 sobre i. La derivada de 1 sobre i es menos 1 sobre i cuadrado. Cuando multipliquemos menos 1 sobre i cuadrado con todo lo que nos queda, nos va a quedar positivo. Entonces esta va a ser la derivada de p con respecto a i. Y la derivada de q con respecto a x, o sea, todo esto es q. Lo derivo con respecto a x, tengo que derivar, esto es una constante, o sea, tengo que derivar únicamente la raíz con este signo negativo, y después cuando derivo a la parte de adentro de la raíz se nos va a quedar positivo y tenemos esta derivada. Los que lo hicieron, o por lo menos los que empezaron a resolverlo, estas derivadas entendieron cómo hacerlas, les dio lo mismo, o quieren que las hagamos bien cada una de ellas. ¿Estamos con esa parte? Bien. Bien, acá entonces teníamos P que era igual a la derivada de U con respecto a X, Q que era igual a la derivada de U con respecto a Y, y podemos empezar a derivar. En este caso yo empecé con esta, a derivar este lado, esta ecuación. Entonces, esta diferencial de Y lo pasé de este lado. La derivada del seno de 3i va a ser igual a menos coseno de 3i sobre 3, y después acá tengo la derivada, tengo que derivar esto va a ser una constante. Tengo que derivar ese i cuadrado que está en el denominador, o sea que él tendría una derivada integral, menos, imaginemos que tenemos i a la menos 2, la raíz, que no importa lo que sea la raíz, porque yo igual tengo que derivar con respecto a i. Entonces esto nos va a quedar menos i a la menos 1 sobre menos 1 por la raíz. Este menos 1 con este menos 1 se nos va, entonces por eso nos queda la raíz sobre i. Obviamente acá phi va a ser una función de x. Si ustedes comenzaron integrando esto, al final vamos a llegar a lo mismo, ¿sí? Es exactamente igual. ¿Qué hacemos? El próximo paso es derivar. Si yo acá integré con respecto a y, toda esta expresión ahora la derivo con respecto a x. ¿Para qué hago eso? Para después poder igualarlo con esta derivada. Derivo, esto no tengo x, así que la derivada sería una constante, pero una constante es 0. Acá tenemos, tengo que derivar esto con respecto a x, o sea que nos va a quedar 1 sobre i por la derivada de la raíz,
y esto nos va a quedar menos x sobre y por la raíz. Y obviamente la derivada de phi con respecto a x. Todo esto lo igualo ahora con p. Todo esto es p y lo que obtuvimos al derivar. Estos dos términos son iguales, se van a simplificar y solamente nos va a quedar que la derivada de phi es 2 sobre x cuadrado. Entonces, separamos acá las variables, derivamos la integral de 2 sobre x cubo, nos va a quedar menos 2 sobre x, más la constante. Reemplazamos en u, vuelvo otra vez, teníamos toda esta expresión más phi. Lo que nosotros teníamos, el objetivo que teníamos ahora, una vez que nosotros encontramos u, o sea, ecuaciones diferenciales totales o exactas. Nosotros, el objetivo es encontrar u. Pero acá como tenemos ese phi de x, entonces lo próximo que tenemos que hacer, todo lo que hacemos después es para encontrar phi. Ya encontramos phi, entonces ahora vuelvo a u, reemplazo, y voy a tener que c es igual entonces a menos coseno de 3i sobre 3, más la raíz, 2 menos x cuadrado sobre y, menos 2 sobre x. Esa sería la solución general. ¿Les dio eso a los que lo habían hecho? ¿Entendieron los que no lo habían hecho? Profe, ¿Vamos? Sí. pero si despeja C, que es lo que está haciendo de 1, o sea, del resultado que lo dio tiene que despejar C para la solución general, ¿no cambiarían los signos? No, no tenemos que despejar C. Nosotros lo que hacemos es absorber todo en una única constante, o sea, U es una constante, C es una constante, es Claro, como si yo le sí, pasara perdón. de este lado, entonces Sí, tenemos todo en una sola constante, C, sí. y ya está. Y suponete que la despejáramos, en realidad es lo mismo, porque ese signo, si cambiaran los signos, también los podría cambiar para el otro lado. Es lo mismo, porque siempre la constante no voy a saber si la constante si es más 2 o menos 2. Es una constante, yo no sé cuánto me da. No lo sé hasta que no encuentro la solución particular, digamos, ¿no? Sí, perdón, está bien. Me había confundido. No, está bien, está bien, está bien. Bueno, para que nos recordemos un poco, nosotros lo que hacemos con las ecuaciones diferenciales, acuérdense de la primera clase que vimos ecuaciones diferenciales, hablábamos de que nosotros tratamos de buscar una función desconocida, una función que satisfaga a esa ecuación diferencial. La solución general es una familia de curvas que satisfacen esa ecuación diferencial. Entonces, si ustedes tienen un ejercicio donde, por ejemplo, dice encontrar la función que satisface a esta ecuación, supónganse que fuera esta la ecuación, en el punto tal, tal y tal. Lo que se está pidiendo que es exactamente la solución particular. Si les diría, encontrar la familia de curvas que satisface, ahí sería la solución general. En cambio, si es encontrar la función que satisface la ecuación, a esta ecuación, y da la ecuación que sea, variable separable, no le va a decir el ejercicio a lo mejor qué es, le va a poner la ecuación diferencial, en el punto 0, 1. Eso es lo que le está pidiendo, es la solución particular. Y se los digo porque puede ser a lo mejor en cualquier ejercicio pueda estar. Por ejemplo, tienen que calcular, no sé, la integral curvilínea en un determinado campo vectorial y a lo largo de tal función. Pero esa función a lo mejor no dice y igual a x cuadrado. A lo mejor pueda decir la función que satisface a tal ecuación en tal punto. Eso es lo que les está pidiendo entonces, es que ustedes primero busquen la ecuación, la solución particular de esa ecuación diferencial, y eso va a ser
la curva a través de la cual ustedes van a calcular la curvilínea. ¿Se entiende? Tienen que unir conceptos. O sea, los conceptos lo tienen los conocimientos, tienen que tratar de aprender a leer los enunciados, a comprender lo que se les pide. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Entendieron ese ejemplo que les di? No, no es que va a ser así, puede que a lo mejor, pero que entiendan cómo unir las cosas. Sí, sí, se entiende, profe. Bueno. ¿Alguna otra cosa? ¿Leyeron el archivo que les dejé? Creo que está, me parece. Si no recuerdo mal, me parece que se los había dejado cargado, disponible, en un archivo donde en la sección del segundo parcial. No sé si lo leyeron, si está Sí, profe, disponible. sí está. ¿Lo leyeron? Sí está. ¿Tienen alguna duda Sí, con sí. eso? No, de mi parte no. Bien, bueno. Bueno, para los que no lo leyeron, lo tienen ahí, en realidad son las indicaciones del parcial. Algunas cositas he cambiado con respecto al anterior. Vamos a tratar de conectarnos más o menos 8 menos cuarto, porque como les puse ahí es para tomar asistencia. Y bueno, así que para los que no lo leyeron todavía, péguenle una leída, es una hoja nada más. Alguien me pregunta bueno, cualquier cosa, si tienen alguna duda con eso, también me pueden preguntar. Esperen que buscamos el curvilíneas, que alguien me está preguntando por el 19. Se ve que justo nombré curvilíneas y se acordaron. Obviamente también, ustedes saben, los temas, creo que están en el archivo que les puse el primer día, de dónde a dónde va cada parcial, por las dudas se lo recuerdo. Desde donde empezamos con integrales dobles hasta lo que vimos a la semana pasada, todo eso, todo lo que vimos entra, digamos, desde integrales dobles de la clase 1, integrales dobles, hasta la última clase de la semana pasada. Bien, ejercicios, el 19, era de área el 19. A ver. 19. Vamos a compartir acá. Bien. Vamos a ver. Teníamos que encontrar el área a través de curvilíneas, y acá nos dice encerrada entre qué valores, ¿no? Teníamos igual a 1, que es esa recta, igual a x más 1, es esta recta que tenemos acá, y después teníamos una parábola igual a x cuadrado menos 1, que tiene el vértice menos 1, obviamente sus raíces en 1 y menos 1, y justamente esta última parte nos está indicando entre qué valores. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, esas tres funciones pueden cerrar un área. Acá, estas tres, ¿no? O acá. Entonces, esto último que tenemos acá, creo que había un ejercicio en las firminas que indicaban algo similar. Justamente este valor de x diga que se encuentra entre menos 1 y raíz de 2, entonces quiere decir que estamos entre estos valores. Por lo tanto, el área que vamos a calcular es esta, no esta no, porque acá tendríamos que estar entre 0 y la raíz, el corte de esas dos funciones, que es en 2. Acá estamos entre 0 y 2. Entonces, la que tenemos que calcular es la que está resaltada. Eso primero. Hasta ahí, bueno, eso está bien, ¿no es cierto, Ezequiel? Bueno, a ver, entonces tal vez el problema puede que sea acá en la parte
en la parte de cálculo vamos a ver. Las curvas, le voy a poner los nombres acá. Acuérdense que siempre cuando calculamos áreas, el sentido es antihorario, ojo con eso. L1 es siempre también son importantes las intersecciones. Acá tenemos en el punto -1, 0. Acá tengo el punto raíz de 2, 1. Este punto es 0, 1. Esto es L1. Después tengo L2 y L3. Como L1 es la parábola, igual a x cuadrado menos 1, el diferencial de y va a ser 2x diferencial de x. Para la curva L2 era la recta igual a 1, por lo tanto el diferencial de y es 0. La curva L3 es la recta igual a x más 1, el diferencial va a ser diferencial de x. Entonces lo que vamos a hacer después, acuérdense que el área, para calcular áreas, teníamos que usar esta ecuación, 1/2 de la integral de menos y diferencial de x más x diferencial de y. Entonces vamos a plantear esa misma integral para cada uno de los caminos, a cada uno de los tramos. Entonces acá tendríamos, por ejemplo, para L1, tengo 1/2 de menos y, o sea que acá vamos a tener menos x cuadrado menos 1, ese menos va a afectar a todo lo que tengo ahí adentro. Acá tendría diferencial de x más x por el diferencial de y, que acá es 2x, o sea, 2x diferencial de x. Yo lo puse en un solo lugar, o sea, será como un factor común el diferencial de x una sola vez. Como estoy integrando con respecto a x, acá los valores que toma L1 son de menos 1 a raíz de 2, de menos 1 a raíz de 2. Después tengo para L2, tengo que reemplazar menos y, o sea, menos 1 por diferencial de x, acá tengo diferencial de x, más x por el diferencial de y, que es 0. Entonces, acá nos quedaría solamente menos 1 diferencial de x. ¿Qué valores en x vamos a tener? De la raíz de 2 es el valor, digamos, el límite inferior, porque vamos a movernos en ese sentido, vamos a ir hacia la izquierda, de menos 2 a 0. Y después tengo la última integral, que corresponde con L3, menos y en este caso es x más 1, diferencial de x, más x por el diferencial de y, que también es diferencial de x. ¿Qué valores tengo que tomar también con respecto a x acá? Voy a ir de 0 a menos 1, límite inferior es 0, a menos 1 en x. Ese planteo está bien, lo han hecho de esa forma. Los límites sobre todo, que por ahí a veces donde hay algún temita, igual. Bien, entonces puede que el problemilla esté por acá, a ver. Tenemos menos x cuadrado más 1 más 2x cuadrado, o sea que acá si yo tengo menos 1 más 2 nos va a quedar positivo, x cuadrado más 1. Acá nos quedaba solamente menos 1 diferencial de x, ese menos 1 lo puedo sacar afuera y nos queda solamente diferencial de x. Y acá tengo menos x más x, se van a simplificar y nos va a quedar 1 diferencial de x, o sea, solamente la integral del diferencial de x. Estas dos son más fáciles. Esto, vamos a empezar a integrar esto. La integral de x cuadrado es x cubo sobre sobre 3, perdón. La integral de 1, diferencial de x, es x. O sea que acá tengo x cubo sobre 3 más x. El tercero. Porque acá yo tengo menos, ese menos va a afectar a todo. Fíjate, acordémonos que yo tengo la integral 1/2 de menos y diferencial de x más x diferencial de y. Entonces esa integral nos quedaría, la de para L3, 1/2 de menos y es x más 1, diferencial de x, más x, y el diferencial de y es diferencial de x. Ese menos afecta a todo. Entonces nos queda menos x, acá tenemos menos 1, más x, y todo esto diferencial de x. Ahí está.
Bien, perfecto. Ahí estaba el error entonces. En ese signo. Sí, tengan cuidado, acuérdense que afecta a todo, así que ténganlo en cuenta. Por eso es muy importante, eso también quiero marcárselo, es muy importante que usen los paréntesis, que escriban ordenados, que escriban teniendo en cuenta toda la simbología, porque justamente, fíjense, ese signo negativo delante del paréntesis me está indicando que va a afectar a todo. Entonces muchas veces yo veo que ustedes hacen esto. Menos x más 1, supónganse. Entonces después ahí es donde tienen el error, en realidad porque este menos está afectando a todo y muchas veces lo ponen así de esa forma y se olvidan entonces que el menos también está afectando al 1, en este caso, ¿no? No digo que es lo que haya hecho Ezequiel. Puede pasar también que a lo mejor hayan puesto el paréntesis y también se lo olviden. Puede pasar, los errores suceden. Pero es muy importante respetar las formas de escribir la matemática, la simbología, porque ayuda a no cometer errores también. Bueno, ¿estamos, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿Algo más? Profe, Profe. ¿usted corrige el procedimiento también o no? Sí. Pero obviamente, yo por ejemplo, si ustedes se equivocaran a lo mejor con un signo así, ¿no? Se olvidan. Y yo, bueno, un poco, si yo veo que todo lo demás, que a lo mejor integraron bien, que derivaron bien, que lo fueron, primero que nada el planteo, porque qué es lo que yo sé que integrar y derivar ustedes saben, ya lo aprendieron análisis 1. Entonces, tienen que hacerlo bien, tienen que integrar y derivar bien, eso es lo primero, ¿sí? Porque eso ya lo aprendieron, nosotros acá en análisis 2, la única diferencia es que a lo mejor tenemos más variables, pero la base de la integración y de la derivación ya lo aprendieron en análisis 1. Y además tienen las tablas, están en su casa, tienen tablas de derivada, de integrales. Imagínense que, creo que ya se los he dicho 20 veces, pero de forma presencial, nosotros no permitimos el uso de tablas de integrales, porque fíjense que siempre usamos las mismas integrales y las mismas derivadas, las más básicas, y se supone que eso ustedes ya lo deben, de tanto usarlo, ya lo tienen que saber. Pero bueno, ahora están en su casa, tienen acceso, tienen las tablas, entonces con más razón, no puede haber errores en la derivación y en la integración, eso primero. Si ustedes se equivocaran así en un signo, o sea, el planteo lo hicieron bien, se equivocan a lo mejor en un signo, en el cálculo, sí, eso se tiene en cuenta, digamos, obviamente no van a tener el puntaje completo porque el ejercicio no está perfecto, pero sí yo tengo en cuenta que a lo mejor el error es sonso, digamos, ¿sí? Entonces no tiene sentido por ahí poner todo un ejercicio completamente mal cuando el planteo el alumno lo ha hecho bien. Un error con un signo podemos tenerlos todos. Ahora, si es totalmente incoherente lo que plantearon, por ejemplo, se equivocan en el signo, pero no sé, sobre todo en las curvilíneas, porque están yendo para el otro lado, y bueno, ahí ya hay un error conceptual, digamos, ¿no? Otra cosa que por ahí yo les quería mencionar es, si ustedes hacen un ejercicio, un desarrollo, les toca un ejercicio, el que sea, y ustedes lo desarrollan en el papel, en su hoja, y lo hacen bien, se supone que ustedes van a responder correctamente en el aula virtual. O sea, es casi inentendible que si ustedes me entregan a mí un ejercicio que está bien hecho, en las fotos que me mandan, está bien hecho, pero me pusieron una respuesta diferente en el aula virtual, entonces yo dudo, digo, ¿por qué me pone una respuesta distinta? Si tiene bien hecho el ejercicio, por ejemplo, el ejercicio da 2, y dentro de las opciones estaba el 2, pero me pone 4. Yo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Si le dio 2, ¿por qué acá me responde 4? Entonces, en ese caso yo voy a empezar a tener en cuenta esas cosas, así que presten atención a lo que responden en el aula virtual, porque es un poco confusa esa situación y deja algunas perspicacias o algunas cosas para pensar
en por qué un alumno responde mal en el aula virtual y después tiene un ejercicio bien hecho en las fotos. Es raro. Entonces, vamos a tener en cuenta eso. Obviamente, las dos cosas tienen que coincidir. Si ustedes hacen un ejercicio bien, en el aula virtual, la respuesta tiene que ser la misma que hayan puesto. Si es que hicieron el ejercicio bien, ¿no? Y se suponiendo de que el aula virtual tiene la respuesta correcta. Si ustedes le dio 2, en el aula virtual tienen una opción que es 2, tiene que estar esa opción. Si ustedes les dio 2 y en el aula virtual pusieron 4, entonces el puntaje no va a ser completo del ejercicio. Porque en realidad lo que ustedes están haciendo es, enviando los ejercicios, es argumentando por qué dieron esas respuestas en aula virtual. ¿Se entiende? O sea, ustedes están garantizando de que hicieron los cálculos correspondientes para llegar a esa respuesta. Entonces, si ustedes en el aula virtual me responden que daba 4 y después el ejercicio dice 2, yo, ¿cómo? Raro. Así que tengan en cuenta eso, presten atención a las respuestas del aula virtual. Por ahí en ecuaciones diferenciales sí es un poco más complejo, porque a veces con una constante que ustedes la hayan pasado para el otro lado, puede haber los signos diferentes, es un poco más difícil, ahí sí puede existir más diferencia en la respuesta. Hemos visto ejercicios donde a usted le da una cosa, en la guía dice otra, pero si nosotros seguimos trabajando la misma solución, se llega a lo mismo. Por eso ahí yo sí hago un poco más tengo más en cuenta lo que hayan resuelto, porque sé que puede haber algunas diferencias en las respuestas que haya en el aula virtual y que puedan dar ustedes cuando resuelven la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Quedó claro todo esto? Sí, profe. Bueno. Bien, así que estamos entonces... Acuérdense entonces la semana que viene, 8 menos cuarto. Y cualquier cosa, si ahora van a seguir, yo sé que ustedes van a seguir haciendo ejercicio, van a seguir viendo, cualquier cosa me mandan un mail, si tienen algo que no les salió, le sacan una foto, me lo mandan y yo lo miro, no se hagan problemas, o sea, no se queden con la duda, mándenme un mail. También entre ustedes, si tienen algún grupo, también es muy importante que entre ustedes también vean los ejercicios, porque a lo mejor lo que a uno no le salió, al otro sí, entonces la ayuda entre los compañeros es muy importante también. Así que bueno, eso es todo. ¿Ah? Sí. Justo tenía una duda que me puse a leer el archivo que había mandado para el parcial, que en una parte dice que si nos pide respuesta numérica, no sé si lo dijo, pero por las dudas, en una parte dice que si pide respuesta numérica hay que ponerlo sin unidades. Yo supongo que es sin decimales, ¿no? No, ¿qué es una unidad? Unidades. En física, acá hablamos unidades, me refiero a eso, de que... sí, poner el número solo. Por ejemplo, si habría algún ejercicio, sobre todo cuando veíamos los primeros de aplicación, el primer cuatrimestre, eso quedó de... no sé si en esta parte del examen puede llegar a haber alguno, pero vieron que a veces había ejercicios donde usábamos unidades, centímetros, metros, lo que fuera. A eso se refiere, que no tenga ese tipo de unidades. No, las respuestas numéricas ustedes solamente tienen que dar un número, que es un número entero, un número natural, ¿sí? Un número entero positivo, sin decimales, sin unidades. Está justamente le hice esa salvedad porque muchas veces a algunos les da un número decimal, entonces eso también es una ayuda. Si ustedes leen, ¿qué quiere decir? Si es un ejercicio de respuesta numérica, entonces la respuesta tiene que ser un número natural. Entonces, si le está dando un decimal es porque algo raro están haciendo. ¿Sí? Entonces, aprendan a leer entre líneas. Sí, profe, ahí entendí. Gracias. Bien, pero sí, era por eso. A eso me refiero, que sean un poco más vivos, digamos, ¿no?
Si yo les estoy diciendo, ya les estoy dando como una ayuda, ¿eso qué quiere decir? Si tienen un ejercicio de respuesta numérica es porque el ejercicio va a dar un número, 2, 3, 4, sin decimales. Entonces ya ahí, si ustedes le están haciendo y le están dando un decimal es porque algo están errando. Profe, Sí. si por ejemplo en un paso casi al final de la resolución nos olvidamos de dividir y nosotros ponemos la respuesta, enviamos todo y después vemos que nos olvidamos de dividir, ¿podemos arreglarlo rápidamente y en lo que mandamos la foto? Como diciendo, me acordé acá que no lo hice. ¿Dividir qué cosa? Nada, digo un ejemplo como algo que nos olvidamos, o ya sea dividir, un signo menos o lo que fuere. No, le pusimos la respuesta en aula virtual, lo mandamos, pero cuando vamos a sacar la foto lo vemos, lo corregimos y ahí sacamos la foto. O sea que no sería Bueno, coherente con lo que está en V. sí, no va a ser coherente con lo que está en V. Pero de última pueden anotar algo, déjenlo anotado ahí abajo, que, no sé, lo que vos decís. Acabo de darme cuenta que tengo mal este signo, mi respuesta en V no fue la misma, pero que se note que está corregido. Ese es el problema. Hay ejercicios donde sucede esto, que ni siquiera se nota de que están corregidos. Entonces de una se nota que lo hicieron perfectamente. Hay veces donde ni siquiera hay ni borrones. Entonces ahí es cuando uno mira, nosotros los profes, aunque parece que no miramos, pero nosotros miramos todo y vemos ese tipo de cosas. Y sabemos que la virtualidad es un poco complicado y bueno, y suceden cosas que no son buenas y no son buenas para ustedes, sobre todo, ese es el problema por ahí. Pero sí sepan que si hay cosas que nosotros sí las vemos, que por ahí la dejemos pasar es un tema, pero no es que no las veamos, las vemos. Entonces, si efectivamente tuviste alguna corrección, puede pasar también, es cierto, a lo mejor antes de entregarlo viste y dijiste, no, 2 más 2 no es 5, es 4. Te diste cuenta que el último, bueno, entonces de última hace una anotación ahí, decir, en el aula virtual marqué mal el coso, me equivoqué en este, me acabo de dar cuenta, ¿sí? Uno se da cuenta también cuando el alumno es honesto y cuando no. Así que bueno. Bien, gracias. Bueno, chicos, creo que estamos. Y la semana que viene, traten de resolver si les queda algo, estén tranquilos. Los conceptos y los conocimientos los tienen, solamente tienen que repasar un poco, los que ya hayan hecho todo, repasen un poco, y bueno, no estén asustados, digamos, no es nada que no hayan visto. Así que el jueves entonces seguimos, ¿les parece? Genial, profe, gracias. Bien. Profe, gracias. Bueno, chau chicos, seguimos el jueves que viene, chau. Chau.